¿Tiene mucho frío también ahí? ¿Hace frío? Ahí dejan los abanicos. Cristian, estoy tratando de transmitir y no sale ahí. Ya, está mejor así, sí. Ok, hombre, qué bueno. Bueno, hoy vamos a continuar una vez más con nuestra exposición de la teología de los pactos dentro del marco de los distintivos bautistas reformados. Ahí, bueno, y ahí ya salió la pantalla. Para que conecte. Sí, ahí mando. Gracias, Elvin. Listo. Bueno, venimos una vez más. ¿Cómo vamos? ¿Sí están entendiendo algo de la teología pactual? ¿Han notado algún cambio cuando ustedes se acercan ahora a leer las escrituras? ¿O siguen todavía como que... ¿Qué tal van? ¿Cómo van? Sí, bien. Ok, bueno, entonces, ¿qué les parece si recordamos una vez más, como siempre hacemos en todas las clases, si recordamos todo lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué les parece? Bueno, empecemos entonces con la primera de las preguntas. ¿Qué es un pacto? ¿Un compromiso qué? Ajá. Divinamente sancionado, pero dígalo sin miedo. Un pacto es un compromiso divinamente sancionado. Recuerde que esa definición es importante, que a raíz de esa definición es que estamos definiendo también los demás pactos, ¿se acuerdan? Ok, ¿cuáles son los elementos principales? Los tres elementos principales de un pacto. ¿Cuáles son? Material, sin mirar las notas ahí, sin mirar las notas. respuesta, sanción. ¿Cómo? Material, Ajá. respuesta y sanción. Ok, qué bueno. ¿Cuántos materiales existen para un pacto? 2. ¿Cuáles son esos materiales? Ley y gracia. Ley y promesa. Hombre, qué bien, vamos bien. Y si el material es una ley, ¿cuál es la forma de ese pacto? De obras. Y si el material es una promesa, ¿cuál es la forma de ese pacto? Gracias. ¿Y cuál es la palabra que resume todo lo que contiene un pacto, todo lo que es un pacto? ¿Cuál es la palabra? Sustancia, sustancia. ¿Y cuál es la fórmula para saber la sustancia de un pacto? ¿Quién? A ver, el que tenga el micrófono, Elvin. Material y la forma. ¿Cuál? Material y forma. Material y forma. Así es como nosotros sabemos cuál es la sustancia del pacto. La clase pasada, del miércoles pasado, hablamos también de otros elementos, pero los hablamos muy por encima. La idea es profundizar un poquito hoy en esos elementos. Hablamos de un mandamiento, ¿cierto? ¿Cómo se le llama a ese mandamiento que Dios añade en los pactos? ¿Cómo? Ley positiva. Ley positiva. Hombre, qué bueno, qué bueno. Vamos bien, vamos muy bien por ese lado. Así que es necesario recordar también que los pactos son ¿qué? Acuerdos formales. Los pactos son acuerdos formales, no son acuerdos informales. No son promesas aisladas, no son leyes aisladas, son acuerdos formales. Si yo les pregunto, ¿una promesa por sí sola es un pacto? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Por qué? ¿Ah? Tiene que haber sanción, exacto, para que entre en el marco de un pacto. Así que esto es fundamental. Una promesa, una ley por sí sola no tienen la misma fuerza que un pacto. Se requiere, para que una promesa esté dentro del marco de un pacto, ¿qué se requiere?
unos materiales de ese pacto o unos elementos de ese pacto. ¿Que cuáles son? Material, forma. No, son 3 elementos: material, respuesta y sanción. Otra vez, ahí confundiditos ahí. Recuerden que los 3 elementos principales son eso. Esos son los 3 elementos principales. Entonces, los pactos divinos, por sí las promesas por sí solas, no están dentro del marco de un pacto. Tengan eso ahí en cuenta. ¿Por qué? Porque los pactos son serios. Son, ¿cómo? Que las promesas por sí solas no son un pacto, son solo una promesa. Para estar dentro de un pacto tienen que estar dentro del marco de unos elementos, ¿se acuerdan? Ok, entonces los pactos son serios, son vinculantes, vienen acompañados de sanciones, de responsabilidades que garanticen que el compromiso. Y a lo largo de la Biblia encontramos muchos pactos. ¿Cierto que encontramos muchos pactos? ¿Y cuáles son los 3 pactos principales en los que los teólogos resumen? Ok, qué bien, vamos bien. ¿Y qué es un pacto de obras? Por eso les dije, ¿tienen claro la definición? ¿Qué? Ajá, dale, Elvi. Es un compromiso divinamente sancionado, en el cual Dios hizo el pacto que hizo Dios con Adán en el Edén. Por ahí va la cosa. Recuerden siempre la definición general. Un compromiso divinamente sancionado. Si estamos hablando del pacto de obras, es un compromiso divinamente sancionado que Dios sancionó ¿a quién? ¿O que Dios impuso a quién? A Adán en el huerto del Edén. ¿Cierto? Entonces, hasta ahí vamos claro. Eso es importante. Así que hoy vamos a hablar un poquito entonces acerca de 2 elementos importantes que hacen parte del pacto de obras, que hablamos muy por encima en la clase pasada. Hoy vamos a ver si profundizamos un poquito, si nos da el tiempo. Igual no estamos corriendo. La idea es que estos conceptos queden claros, queden sumamente claros. Entonces, hablamos de los 3 pactos generales, ¿cierto? Estamos claros ahí. Hoy vamos a hablar entonces, que entramos un poquito en el pacto de obra. Vimos cómo Moisés nos lo fue mostrando en el libro de Génesis y vamos a ver acerca de unas leyes que aparecen allí en el pacto de obras. Y esas leyes son 2: la ley moral y la ley positiva. ¿Alguna vez han escuchado ustedes por lo menos de qué es ley moral y qué es ley positiva? Sí, ¿conocen la diferencia? Listo. El micrófono al hombre, por favor. Que la ley moral es la que viene implícitamente dentro del hombre, o sea, es natural. Ajá. Pero la ley positiva es aquella que es añadida por Dios. Ok, bueno, entonces vamos bien. Entonces, para la clase de hoy vamos a profundizar un poquito sobre estos temas. Entonces, empecemos primero. La ley moral. La ley moral tiene unas características importantes para que usted la reconozca. Es esencial, tiene que estar sí o sí, es universal y es eterna. Entonces, esto es lo primero que vamos a abarcar. Esa ley moral, esa ley eterna de Dios, que está escrita en el corazón del hombre, pero con cierto matiz. ¿Por qué? Porque está opacada por el pecado. Esta ley, ¿qué refleja esta ley? El carácter santo de Dios. Así que esta ley ayuda a nosotros, los creyentes, a vivir en rectitud. Viviendo conforme a la voluntad ¿de quién? De Dios. Sin necesidad de mandamientos externos. O sea, con solo la ley moral nosotros podemos vivir como creyentes, agradando al Señor. Así que la ley moral viene siendo la base de la relación en el Edén que tenía Dios con Adán y con los seres humanos, porque Adán era nuestro representante. Así que quiero pedirle que vayan ahí en sus Biblias, Romanos capítulo 2,
del 14 al 16. Un versículo muy conocido por nosotros, discutido como ustedes no se imaginan en la historia de la iglesia. Bastante. Romanos capítulo 2, del 14 al 16. Vamos ahí. Aquí Pablo nos habla un poquito de esta ley universal moral que todos conocemos. ¿Estamos todos ahí? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ¿qué cosa? Ley, hacen por naturaleza, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o definiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y esa palabra naturaleza ahí es importante. Es sumamente importante, tanto la palabra naturaleza como lo que encontramos ahí, ley escrita en sus corazones, o la obra de la ley escrita en sus corazones. Son prácticamente sinónimos. O sea que nos están describiendo que la naturaleza y la ley escrita en el corazón del hombre son prácticamente el mismo hecho. Son el mismo hecho. Pregunta, ¿cuándo los hombres hacen por naturaleza lo que es de la ley? ¿Cuándo? ¿Cuándo han visto ustedes a un hombre que solamente tenía la ley natural y que hizo por naturaleza lo que es de la ley? Ajá. Ajá. Ok, qué buen ejemplo ese Job. Vamos más atrás. El primer hombre. Antes de que Adán pecara. Cuando Dios creó a Adán, lo creó ¿cómo? Bueno. Bueno, ¿bajo qué estándares? Bajo los estándares de la ley moral de Dios que reflejan el carácter de Dios. Así que el primer hombre que nosotros podemos ver que hace por naturaleza lo que es de la ley fue Adán. O sea, cuando Dios creó a Adán, lo creó con esta ley. Por eso es que ustedes ven en el Edén, ustedes no ven a Adán haciendo disparate antes de la caída. Ni ustedes ven a Eva peleando con Adán antes de la caída. Mira, Adán, es que ese árbol no ha recogido esas hojas del árbol ahí. Nada, ustedes no ven eso. Ustedes ven que Dios lo creó como bueno, recto. Y él podía entonces amar a Dios. Porque lo creó bueno. ¿Cierto que lo creó bueno? Podía amar a su esposa. Esas cosas Dios no tenía que enseñárselas, porque él por naturaleza, él tenía la ley del Señor escrita en su corazón y la tenía no como la tenemos nosotros, como la teníamos nosotros. La tenía clara, ahí, perfecta. O sea que él por naturaleza podía hacer lo que es de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque esa ley cuando Dios lo creó, ¿qué hizo? Se la escribió ahí en su corazón. ¿Y cómo se llama esa ley que Dios le escribió a Adán? La ley moral. Mire que él tenía una ley antes de la caída. ¿Estamos claros hasta ahí o están confundidos? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, pregunta. ¿Adán tenía los 10 mandamientos cuando estaba en el Edén? ¿Sí o no? ¿Por qué los tenía? Porque los tenía escrito en su corazón. Él los tenía allí. ¿Y esos 10 mandamientos qué expresan? El carácter santo de Dios. Entonces nosotros, ahora lo vamos a ver en la confesión de fe, que nosotros creemos que el hombre tiene la ley de Dios escrita en su corazón. Pero con un matiz importante, recuerde, está distorsionada por el pecado.
está distorsionada por el pecado. No podemos decir que la tiene completa así porque no. Eso es lo que lleva a que muchas culturas, ¿cierto?, que no tienen la ley escrita, así como la tenían los judíos, tengan comportamientos morales correctos. Por esos vestigios, vamos a llamarlos así vestigios, por esos vestigios de la ley del Señor escrita ahí en su corazón. Y quiero ser claro aquí porque hay una discusión tremenda en cuanto a ese tema. Pero no nos vamos a centrar en la discusión, vamos a hacerlo, a centrarnos en lo que creen los bautistas reformados. Entonces, la ley moral de Dios expresa el carácter santo de Dios. Adán fue creado con esta ley moral en su corazón, por lo tanto, él podía amar a Dios, podía amar a su esposa, podía vivir en rectitud, no necesitaba de mandamientos externos, porque ya esa ley gobernaba su corazón. ¿Por qué? Por naturaleza, ya la tenía allí incluida. Entonces, si la ley expresa el carácter santo de Dios y Adán fue creado bueno según el estándar o de esa ley, la pregunta es entonces, ¿para qué se necesitaba un mandamiento externo? ¿Ah? Para probarlo. ¿Quién más? ¿Quién más dice algo? Esa ley moral que estaba escrita ahí en el corazón de Adán, ¿cierto? Ya Dios lo hizo bueno, lo hizo con su ley, pero después vemos que Dios le añade un mandamiento. ¿Con qué intención? Para hacer un pacto. Recuerden, Adán estaba en un estado, lo que le expliqué. Habían beneficios, vida eterna. Más beneficio, para darle más beneficio a Adán. En ese estado que estaba, recuerden que Dios lo hizo mutable y él podía mejorar o desmejorar. Entonces, cuando Dios se acerca y hace esa relación con él y le da esa ley positiva, como la vamos a ver ahora, que fue la que estudiamos el miércoles pasado, es con la intención de que es una misericordia del Señor hacia Adán para que Adán mejore. Pase a, vamos a llamarlo así, pase a un mejor nivel, por así decirlo. Pero también estaba la opción de que perdiera un nivel o cayera más bajo. Entonces, ¿estamos claros allí? Esa ley moral que Dios puso en Adán son los mismos 10 mandamientos que Dios después le dijo a Moisés que escribiera en las tablas, en el monte Sinaí. Eso es lo mismo allí. Entonces, esa ley, ¿estamos claros ahí con la ley moral? Cuando usted lea que es la ley moral, bueno, la ley moral es esa que hace el hombre por naturaleza, que está escrita en el corazón de Adán. Y si está escrita en el corazón de Adán, Adán como nuestro representante, quiere decir que todos los demás, en cierto sentido, la tenemos. Pero los cristianos, como vamos a ver ahora en adelante, los que estamos en el nuevo pacto, ahora sí tenemos la capacidad y tenemos esa ley clara. Pero si usted no está en el nuevo pacto, usted tiene un problema allí. Esa ley todavía sigue siendo oscura. Está allí, pero está así, pero sigue siendo oscura, turbia, está tergiversada por el pecado, pero tiene unos vestigios. Y esos vestigios son los que vemos en muchas personas que no son creyentes, que tienen comportamientos morales correctos. ¿Por qué? Porque estas personas aún portan la imagen de Dios. Todos los que están aquí creen que los hombres portan la imagen de Dios, ¿cierto? Y si portan la imagen de Dios, yo le pregunto entonces, en ese portar la imagen de Dios, ¿será que estará también en destellos del carácter de Dios? Entonces, por eso es que nosotros decimos de que sí, el ser humano tiene la ley del Señor, vestigios que le ayudan a tener conceptos morales básicos, no completos. Cuando esté en el nuevo pacto, ahí sí va a tener la claridad completa. ¿Estamos claros ahí?
Claro, seguro, vamos bien, vamos entendiendo la ley moral. Entonces, aunque no haya recibido una ley de manera explícita, todas las personas que no tengan la ley escrita, sus conciencias dan testimonio y su razonamiento los acusa. Y esto es lo que hemos visto en las demás culturas. Por eso es que ustedes ven que para la mayoría de culturas que no son creyentes, ni tienen la ley, ni tienen la Biblia, ni nada de eso, matar es pecado, matar es malo, adulterar es malo. La pregunta es de dónde sacaron eso que, ¿por qué ellos saben que eso es malo? ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde? ¿De dónde? Por la ley, por los vestigios de la ley moral ahí escrita ahí en sus corazones. No a plenitud, recuerden. Y porque también recuerden algo, que la imagen de Dios está en los hombres. Por eso los hombres tenemos una dignidad. Santiago nos llama también a esa parte. En Génesis 9 también nos habla de que, hey, cuidado, el que mate a un hombre está derramando sangre. Y lo que hablaba el pastor Estivo en un sermón una vez, que debemos de entender que los humanos valen, tienen un valor ahí. Así que la imagen de Dios está ahí en el hombre. No fue removida, aún se mantiene borrosa, eso sí, bastante borrosa, corrompida por el pecado, pero ahí está porque el hombre no ha perdido la imagen de Dios. ¿Y qué es lo que refleja esta imagen de Dios? Su carácter, pero como les digo, en elementos básicos, elementales. Entonces, ¿estamos claros ahí? Pregunta, ¿esta es la ley positiva? ¿La ley moral es la ley positiva? No, ¿cierto? ¿Con esta ley fue que Dios hizo el pacto con Adán? No. O sea que si Dios quiere hacer un pacto con Adán, ¿qué tiene que hacer? Requería de otra ley, no con esta. Requería otra ley, otro mandamiento que fuera externo, que no viniera de la naturaleza de Adán, sino que fuera externo, de afuera, que fuera algo sobrenatural impartido por el Señor. Una ley que no estuviera en el corazón de Adán. Porque Adán, por más que tuviera la ley del Señor, él no podía llegar en su razonamiento solamente con la ley moral de Dios, decir, es que de este árbol no puedo comer, de este sí y de este no. Él no podía llegar a eso. Necesitaba que Dios se lo dijera. Y eso se conoce como ley positiva. Ley positiva, que fue la que leímos en Génesis 2 del 16 al 17. Y dice que de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Entonces, además de la ley moral, Dios introdujo ahí en el Edén una ley positiva, que a diferencia de la ley moral, esta ley no estaba escrita en el corazón de Adán. No, sino que venía de afuera. Era una revelación específica de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para probarlo y para que él pudiera subir de nivel. Pero también, ¿por qué? Porque Dios lo hizo mutable. Mutable. Ahí en el Edén él era mutable. Así que esa es la ley que encontramos ahí. Entonces, la ley positiva fue una orden externa que Dios dio directamente a Adán, y esta ley no estaba escrita en su corazón al momento de su creación, sino que fue añadida por revelación. Vamos claros, van dos leyes, ¿cierto? Vamos a ver si ya están claros. Pregunta, ¿un pacto es una ley? No. ¿Por qué? ¿Por qué un pacto no es una ley? Pásale el micrófono. Micrófono, tranquilo, micrófono. Producción, micrófono. ¿Un pacto es una ley? No, un pacto no es una ley. ¿Por qué? Porque la ley hace parte del contenido del pacto. Entonces no puedes, faltarían otros elementos para hacer el pacto. Si fuera ley, no fuera un pacto.
Ok. ¿Cómo definimos nosotros un pacto? Un pacto es Compromiso un divinamente compromiso sancionado. divinamente sancionado. Listo. ¿Una ley por sí sola es un pacto? No, estamos claros, ¿cierto? Una ley por sí sola no es un pacto. ¿Una promesa es un pacto? No, porque se requiere que unos elementos. Por eso hablamos primeramente de los elementos de un pacto. Recuerden siempre, cada vez que le hablen pacto, la definición es un compromiso divinamente sancionado. ¿Ok? Bueno, la pregunta del millón. ¿Por qué usted debe obedecer si usted está en un pacto, en un nuevo pacto? Usted está en el pacto de gracia. Ese pacto, ¿cuál fue el material? Una promesa, ¿cierto? ¿Cuál fue la respuesta que usted tiene que dar? Fe. Y la sanción recae sobre Dios. Es en el pacto que usted está. Pregunta, ¿por qué usted tiene que obedecer en un pacto que tiene una forma de gracia? Porque Dios es el creador y nosotros le debemos obediencia a Él a pesar de que no haya puesto ninguna ley. ¿Porque qué? Refleja que está en ese pacto, pero es de gracia. No estoy obligado a cumplirle. Si en material fue la ley, sí, mi respuesta tiene que ser obediencia. No está condicionada a la fe del hombre. Por ahí va la cosa. Pero, Ajá. bueno, si hablamos del nuevo pacto, Dios dice que iba a escribir en nuestro corazón y que Él iba a poner que nosotros le obedezcamos. Él lo iba a poner en nuestro corazón. Entonces, lo hacemos no porque sea una obligación, sino porque Él lo ha colocado en nuestro corazón. Repite lo último. No lo hacemos porque sea una ley establecida por Él, sino porque Él lo ha colocado en nuestro corazón cuando somos transformados. O sea, no lo hacemos, no obedecemos porque sea una ley establecida, sino porque algo que Él colocó en nuestro corazón. Sí. Ok, pero igual, ¿por qué toca obedecer si estamos en un pacto de gracia? ¿Por qué usted tiene que amar a su prójimo? Aleoca. ¿Por qué usted en el nuevo pacto tiene el deber de amar a su prójimo o de amar a Dios por sobre todas las cosas? Si está en un pacto de gracia, ¿por qué? Ajá. Va. No han dado con el punto. Ok, pásale, Jonathan. Vamos a hablar de dos leyes. Voy a tirar, voy a lanzar lo que. Sí, pero usted está ahí. O sea, aquí hay un compromiso sancionado, pero obviamente de Dios para Dios, decirlo así. Ajá. Dios para Dios. Dios recibe la sanción. Y la sanción es que tiene que hacer cumplir, o sea, el compromiso que Dios estableció en su Hijo. Ajá. Es que él tiene esa. Dios no va a ser obedientes o no va a llevar a la obediencia. Nosotros no podemos obedecer, sino que Él nos hace obedecer por el cumplimiento de la sanción que tiene su Hijo. Miren lo que les dije que hay. Miren que hay dos leyes. Estamos hablando de dos leyes. ¿Sí? Hay una ley moral y hay una ley positiva. ¿Cierto? Les dije que la ley moral tiene tres características. ¿Cuáles son? Universal, esencial, universal y eterna. Entonces, ¿cómo entra uno en el nuevo pacto? ¿Entra por fe o entra por una ley? Por fe. Entra por fe. Entonces, si es por fe, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Cómo? Ya está implícito en nuestros corazones. ¿Qué está implícito? ¿Qué es lo que está implícito? La ley de Dios. O sea, tenemos que obedecer la ley moral estando en el nuevo pacto, porque esa ley moral no está sujeta a ningún pacto. Ya les hice la pregunta 2 veces. ¿Una ley es un pacto? ¿Una ley por sí sola es un pacto? No, entonces la ley moral por sí sola usted la va a encontrar. Si está en el antiguo pacto, tiene que cumplirla. Si está en el nuevo pacto, tiene que cumplirla. Tiene que obedecerla. Porque esa ley no está sujeta a ninguno de los pactos. ¿Cuáles son las leyes que se sujetan a los pactos? Las leyes
positivas. Entonces, ¿por qué obedecemos? ¿Por qué obedecemos? Porque tenemos que obedecer la ley moral. Entonces, ahora estando en el nuevo pacto, es que tenemos la capacidad que perdimos en Edén, y ahora entonces usted sí va a poder amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora usted sí va a poder amar a su prójimo como usted mismo. No es que simplemente está en el nuevo pacto y ya, y listo, voy a hacerlo y a vivir como me da la gana porque ya estoy en el nuevo pacto, estoy en un pacto de gracia. Tenemos un deber, tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es el deber y responsabilidad? Ser conformados a la imagen de Dios. ¿Y la ley moral qué es? El carácter de Dios. Entonces todo cristiano en el nuevo pacto tiene que vivir conforme a esa ley, agradar a su Señor. Es hacia allá es donde los quería llevar. Esa es la diferencia. Las leyes positivas se dan solamente, son limitadas a cada pacto, no viven para siempre. Ejemplo, la Santa Cena. ¿Hasta cuándo tenemos que tomar nosotros la Santa Cena? O sea que si Cristo viene ahora en media hora, el domingo la vamos a tomar. Ya. ¿Entiendes? Las leyes positivas son específicas de cada pacto. Pero la ley moral es así, siempre hay que cumplirla independientemente del pacto. Y si estamos en un pacto que tiene la forma de gracia o la sustancia de gracia, ¿por qué tenemos que obedecer? Porque hay una ley, ¿cierto?, que no está sujeta a ese pacto, y esa ley es la ley moral que estaba escrita en nosotros, pero que ahora estando en el nuevo pacto, sí la vemos con claridad. ¿Por qué? Porque se nos da la capacidad para cumplirla. Y si se nos da la capacidad para cumplirla, quiere decir que somos responsables. Siempre hemos sido responsables. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Bueno, ya otra vez se nos fue el tiempo. ¿Cómo? Ajá, restipulación. En teología lo encuentran así. Cada vez que usted escucha en restipulación es la respuesta que tiene que haber del hombre. Siempre. Entonces, usted puede tener una ley en el nuevo pacto y ese pacto es de gracia. ¿Sí me va a entender? Y estamos llamados a cumplirla porque esa ley refleja el carácter de Dios, y todo cristiano en el nuevo pacto lo que quiere es ser como Cristo. Entonces, mis hermanos, vamos a dejar hasta allí. Vamos a continuar el próximo miércoles. Como les dije, vamos a ir con calma. La idea es que vayan cantando las preguntas. No crean que les hago preguntas trampa. No. Es simplemente para que vayan asociando el tema. Es importante eso, mis hermanos. Así que nosotros en el nuevo pacto, ¿qué hacemos? Podemos decir que podemos cumplir la ley sin ser salvos por esa ley. Somos salvos por Cristo. Pero ya una vez siendo salvos, entonces procedemos a cumplirla porque queremos tener ese carácter de Dios. Ese es hacia donde nosotros apuntamos. Bueno, vamos a orar para finalizar. Entonces hemos visto hoy, para resumir, ley moral, ley positiva. Esas dos. ¿Quedó claro cuáles son las diferencias? Una ley moral es una ley eterna. Trasciende todos los pactos. Incluso si el pacto es de obra o si el pacto es de gracia. En cambio, la ley positiva sí está sujeta a cada pacto. Por eso es que usted no puede tomar una ley que se dio en un pacto y querer pasarla a otro pacto. Se mete en un problema grande. Entonces, ¿estamos claros allí? Listo, bueno, vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, amado Dios. Gracias te damos, Señor, por iluminarnos estas verdades, Señor, que son preciosas y ricas para nuestro crecimiento espiritual, entendiendo que es la manera en como tú, oh Dios, te relacionas
con nosotros a través de pactos, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu preciosa ley, Señor, a querer agradarte por lo menos en la disposición, Señor, de nuestro corazón, para así, Señor, crecer a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. También te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes cada día a mortificar nuestro pecado, para que Cristo crezca y brille cada día más, oh Dios. Bendito seas, Padre amado. También te quiero pedir, oh Dios, por los hermanos que vinieron hoy, Señor, sé tú iluminándoles esta verdad en su corazón, sé tú guardándoles y motivándoles, oh Padre, a venir cada miércoles a orar y a estudiar esta teología, Señor. Que seas tú siempre bendiciendo sus vidas, llévalos con bien a casa, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.